todos, bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Conexiones Profundas Más Allá de la Ciencia. Mi nombre es Kenzie Rodríguez y en este podcast entrevistamos personas que cuenten su historia de vida y cómo llegaron hasta donde están hoy. El día de hoy tengo un invitado muy especial que van a conocer, así que Leo, si te quieres presentar, decir tu nombre, de dónde eres y a qué te dedicas actualmente. Hola, gracias Kenzie por la invitación. Mi nombre es Leonardo Salgado, soy originalmente de Honduras y estoy estudiando mi doctorado en entomología en la Universidad de Cornell. ¿Estás estudiando insectos? Sí. Dijiste que eras de Ciguatepeque, ¿verdad? ¿Siempre creciste en Ciguatepeque desde que eras un niño o cómo fue tu infancia? La verdad que cuando la gente me pregunta que de dónde soy, esa es una de las preguntas más difíciles de mí para contestar, porque, y yo sé que muchos de mis amigos que miran esto se van a reír, porque yo nací en Tegucigalpa, que es la capital de Honduras, pero a mí me registraron en un pueblo de donde originalmente es mi papá, que se llama la Villa de San Francisco. En Honduras nosotros tenemos algo que se llama como el Documento Nacional de Identificación o la tarjeta de identidad. Entonces mi tarjeta de identidad empieza con el número 0827, entonces es de ese pueblo. Pero cuando la gente me pregunta que de dónde soy yo siempre digo que es Ciguatepeque, porque no conozco tan bien la Villa de San Francisco y tampoco conozco tan bien Tegucigalpa. Entonces siento que el lugar, porque la gente siempre cuando te pregunta, que de dónde sos, que esto, el otro, entonces siento que me identifico más con Ciguatepeque porque lo conozco mejor y crecí ahí y a pesar de que siento que el pueblo o la ciudad ha cambiado bastante por diferentes razones, digo más que soy de Ciguatepeque. ¿No tienes crisis de identidad entonces? Por lo visto bastante. Cuéntanos entonces un poquito cómo fue crecer en Ciguatepeque. ¿Tienes hermanos? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, no, la verdad que yo disfruté mucho crecer en Ciguatepeque porque a pesar de que la mayoría de mi niñez yo la pasé ahí, nosotros siempre íbamos a visitar ya sea mis abuelos maternos o paternos en la Villa de San Francisco y en Tegucigalpa. Y crecer en Ciguatepeque fue para mí una bonita experiencia por el hecho de que Ciguatepeque, cuando yo era niño, era un pueblo que yo diría un pueblo grande. O sea, había ciertas facilidades, pero no era como una ciudad como que muy moderna, ¿va? Entonces siempre había como que esa seguridad, esa certeza, todo el mundo se conoce. Y también mi papá, él trabajaba en una agropecuaria muy famosa en Ciguatepeque y todo el mundo lo conocía a él, y también mi mamá era consejera de un colegio católico en Ciguatepeque que es muy famoso. Entonces yo siento que todo el mundo nos conocía a nosotros porque es el hijo del ingeniero Elvin o el hijo de la profe María Elena. Entonces eso la verdad que a mí me abrió muchas puertas en la vida, porque yo siempre he sido partidario de que las conexiones ayudan. Entonces a veces cuando la gente identificaba que nosotros éramos hijos de mi papá o de mi mamá, era como que nos ayudaban en las cosas, ¿no? Y con respecto a lo de tu pregunta, sí, yo tengo dos hermanos, uno mayor, uno menor. Yo soy el hijo de en medio, por si alguna vez han sentido que tengo como ese complejo de querer llamar la atención. Y mis dos hermanos, es bien irónico todo eso, porque cuando yo era pequeño, o sea, bueno, yo ahora estudio entomología, los insectos, lo que tú decías, pero mi hermano menor siempre fue el que dijo que quería estudiar agricultura. Yo personalmente nunca dije que quería estudiar agricultura. Lo chistoso era que yo, incluso si mis papás ven esto se van a reír de mí, porque ellos se acuerdan de eso. Yo decía que yo quería ser sacerdote. Entonces, para que mires que desde niño siempre he tenido crisis de identidad, ¿verdad? Bueno, pero al menos ya me evitaste la pregunta de decir qué quería ser de niño. Entonces, de niño quería ser sacerdote, me imagino que... Bueno, sí. O sea, es que también
bueno, a la iglesia que yo iba con mis papás de niño, no sé, nosotros jugábamos con mis hermanos de eso de ser sacerdote, ¿no? Y también, no sé, la verdad que siento fue que lo dije por decirlo, pero creciendo, la verdad que se me fue quitando eso. Y ya cuando estaba en el colegio, que vaya, digamos en Honduras el colegio es prácticamente lo que uno hace de 7º grado hasta 12º, 11º grado, creo. Y yo la verdad que no estaba tan seguro de qué era lo que yo quería hacer. Pero yo siento que a mí siempre me ha gustado hablar. Y yo participaba en concursos de oratoria y que hay mucha gente que dice que hablo mucho. Entonces, en ese momento pensé que quería ser abogado. Y lo chistoso fue que en Honduras hay algo que se llama prueba de actitud académica, que uno lo hace para antes de entrar a la universidad. Entonces yo hice mi prueba de actitud académica y saqué un puntaje bien alto, que pude haber estudiado cualquier carrera. Pero, o sea, y perdón que suena tal vez es un poco presumido, pero al final yo dije, bueno, yo quiero ser abogado. Y también la verdad fue que yo lo que quería hacer era ser trabajador social. Porque mi mamá, ella, a pesar de que trabaja en un colegio, ella es trabajadora social. Ella estudió para ser trabajadora social. Y a mí siempre me ha gustado eso de como el desarrollo comunitario, que ayudar a la gente, que esto. Pero mi mamá siempre me decía que eso no era una profesión que sea tan buena. Y más en un país como Honduras, que probablemente las organizaciones no gubernamentales como que no hacen mucho. Entonces mi mamá me recomendaba que tal vez si yo quería hacer eso, que mejor fuera abogado, porque muchos de los compañeros hombres de ella que estudiaron trabajo social, al final terminaron yéndose para abogacía. Y lo chistoso fue también que, como a mí siempre me ha gustado debatir y alegar en todo, y la gente que me conoce se va a decir, eso es cierto, Leo. Yo dije, bueno, o sea, puedo debatir cosas y me gusta siempre tener argumentos y razones por la cual creer o no creer en algo. Entonces por eso me metí a estudiar Derecho y la verdad que, o sea, no fui muy bueno estudiando Derecho. Estuve un año haciendo eso. Saqué como 16 clases, incluyendo las generales, va como... En Honduras, en las universidades, hay como clases que son requisitos para cualquier pregrado que uno saque. Está como, por ejemplo, hay una clase que se llama Historia de Honduras, Filosofía, Sociología. Pero yo también saqué como unas clases de como Interpretación Jurídica, Ética del Derecho. Ni me acuerdo ahorita los nombres porque es como que... O sea, yo lo hice porque según yo era lo que yo quería hacer. Pero me di cuenta que no mucho. Pero entonces, ¿tú sí eras bueno académicamente en el colegio y en la escuela? La verdad que nunca me he considerado bueno, pero yo vivo mucho por la frase que dice que si tú quieres buscar la manera de hacer algo eficiente, busca una persona que es haragán o perezosa. Porque yo personalmente siempre he sido bien haragancito. Me gusta ser eficiente. Y en el colegio que yo estudié, y no sé si eso es común en Honduras o en otros países de Latinoamérica, pero nosotros teníamos 4 parciales. Y un parcial creo que eran como... no sé si 8 o 10 semanas, no sé, algo así. No recuerdo, la verdad. Entonces, pero en el año académico habían 4 parciales. Pero en el colegio en el que yo estudié, si uno sacaba 91 en cada parcial, o sea, cada parcial estaba evaluado a 100. Pero si uno sacaba 91 o más en ese parcial,
el último parcial uno lo eximía. O sea, ¿y qué quiere decir eso? No le tocaba hacer el examen final y le ponían como quien dice el promedio de los 3 primeros parciales. Entonces yo cuando vi esa oportunidad yo dije, de aquí soy, puedo, porque yo literalmente, eso era lo que hacía en el colegio. O sea, me esforzaba mucho los 3 primeros parciales y en el cuarto parcial era como que estar en la playa haciendo nada, y todos los profesores se enojaban conmigo por eso, porque como que siempre le metía de lleno, bastante esforzándome, pero ya en el último parcial es como que me daba igual y a veces era como que no aprendía nada, y lo hacía más por el hecho de que a mí siempre me ha gustado como que relajarme y tener como ese balance entre, digamos, cuando estoy en el colegio, estoy en el colegio, y cuando estoy en la casa y no me gusta hacer nada. Entonces, siento que siempre he sido, me gusta trabajar fuerte, pero no soy académicamente como muy inteligente. Yo siempre he dicho que mi hermano mayor y mi hermano menor son más inteligentes que yo, porque a mí la verdad que lo que me gustaba era relajarme. Entonces, incluso tuvo varias veces que tuve bastantes problemas en la escuela por lo mismo, porque mi letra, la manera que yo escribo es bien fea. O sea, yo cuando aprendí a escribir, aprendí en letra cursiva, y siento que hasta el día de hoy no se me ha quitado a veces como que escribir, y como que pienso demasiado rápido y quiero pasarlo todo rápido. Entonces mi letra es bien fea. Entonces había maestras o maestros que no me entendían. Entonces por eso como que en un examen me ponían las respuestas malas. Entonces también no me gustaba hacer tareas. Es como que cuando yo estaba en mi casa yo quería solo estar jugando. Me gustaba jugar mucho fútbol. Y también con los vecinos en la casa, o como que estar jugando tirar piedras en bicicleta. Entonces yo cuando llegaba a la casa ya no quería hacer nada. O sea, yo siempre fui como de, estoy en mi casa, lo que quiero es relajarme. Y cuando estoy en la escuela voy a hacer lo de la escuela, pero... Ya desde chiquito era bueno para mantener el balance de trabajo, vida-trabajo, como dice. Sí, es que yo creo que mi cerebro siempre ha funcionado con compartimientos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, siento que me gusta desconectarme, porque si no, es como que... Se puede consumir. Me absorbe. Entonces, bueno, vamos a la parte donde dices que entraste a estudiar Derecho. Y cuando estabas en la carrera de Derecho, ¿qué te gustaba y qué no te gustaba de la carrera? Es que creo que una de las razones por la cual yo entré a eso era porque yo dije, bueno, como yo siempre he sido un poco idealista, yo dije, bueno, voy a hacer el cambio en Honduras, que esto, que bla, bla, bla. Y me gustaba el hecho de poder defender a la gente, ¿va? Pero al mismo tiempo me dio como miedo que, digamos, en Honduras, por lo de la inseguridad y todo eso, que algo me pudiera pasar a mí o a mi familia. Y como yo también soy un poco peleón, yo dije, mejor no seguir en eso, ¿me entiendes? Ok. Y entonces estás un año en la carrera. ¿En qué momento decides dejar la carrera de Derecho? Pues la verdad que algo que se me olvidó contarte, que durante mi niñez yo siempre fui como que muy curioso y me gustaba como colectar cosas. Entonces yo tenía una cajita de insectos, tenía un escarabajo esmeralda, un escarabajo dorado, y a mí me gustaba como colectar insectos. Y cuando yo estaba en el colegio también yo era bueno en las clases de biología, química. Entonces, no, bueno, tal vez no bueno, bueno no es la palabra, sino que era como que muy aplicado en esas porque me gustaban más que las otras, ¿sí? Entonces, estudiando Derecho, yo me di cuenta que no era tan feliz y varias amistades empezaron a hablar conmigo y me dijeron, hombre, Leo, ¿por qué estás estudiando eso? Mejor cámbiate de carrera, que aquí, que allá.
Y también algo que me ayudó es que mi papá, él estudió agronomía, ¿sí? Entonces yo lo vi a él como ejemplo y yo dije, bueno, o sea, puede que esta sea una buena carrera para mí. Y vi que había exámenes de admisión, pero antes de que te cuente de eso, cómo fue que apliqué para cambiarme a agronomía, yo tenía un amigo, que no sé si él va a ver esta entrevista, que yo a él lo convencí para que estudiara agronomía. Y él se metió a estudiar agronomía porque yo lo convencí. Pero él se quedó esperando que yo me fuera. Él pensó que yo también me iba a estudiar agronomía. Y después, cuando nos vimos en la universidad, él me dijo, ve Leo, ¿y qué te pasó? ¿Por qué no te fuiste a estudiar agronomía? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo le dije, no, es que yo en ningún momento te dije que iba a estudiar eso. Yo te dije que era una buena carrera, pero no era algo que yo quería hacer. Entonces, hubo muchas influencias para mí, para ver el hecho de que sí es algo que yo podía estudiar. Y también creo que en Honduras mucho del Producto Interno Bruto depende de la agricultura. Entonces yo dije, bueno, por lo menos aquí va a haber mucha oportunidad de trabajo, ¿sí? Claro. Y también yo miraba cómo le iba a mi papá y que él disfrutaba todo eso y me gustó. Entonces hice el cambio. Fue un poco brusco para mí porque incluso aquí le voy a decir a Kenzie que enseñe una foto mía que aparezco peloncito. Yo estudié agronomía en una universidad que se llama la Universidad Nacional de Agricultura y fue un cambio un poco rotundo para mí por el hecho de que es un internado. O sea, todos los estudiantes viven en el campus universitario y el primer año es un poco difícil porque los varones no viven en el campus, sino que les toca vivir afuera. Y nosotros hacíamos trabajo de campo y después ir a clases teóricas. Entonces era un poco cansado al inicio, me acuerdo yo. Pero al final, gracias a Dios, o sea, como yo estaba decidido y tenía pasión por esto, sobreviví. Y también creo que tiene mucho que ver por las amistades que yo tuve allá, porque yo, gracias a Dios, tuve compañeros que fuimos compañeros de cuarto, compañeros de trabajo de campo y compañeros de clase. Entonces es como que hubo una amistad tan buena que nos apoyábamos tanto y que queríamos seguir adelante que al final, gracias a Dios, o sea, muchos de mis amigos, o sea, nos graduamos al mismo tiempo. Eso es lo bonito de la UNAG, que haces amistades como súper cercanas y al final terminas 4 años con esas personas, entonces pues tienes como que la habilidad de conectar y llevarte con esas personas. Y entonces te vas a la UNAG y mientras estás en la carrera, ¿en algún momento te arrepentiste de haberte cambiado de carrera? La verdad es que nunca me arrepentí, porque yo siempre he sido de las personas que cuando tomo una decisión la ha sobreanalizado demasiado. Siento que tal vez no fue que me arrepentí, pero tal vez lo que pensé fue que yo dije, pucha, mejor me hubiera ido antes a la UNAG en vez de irme a meter a estudiar Derecho. Pero no me arrepiento de eso porque cuando yo me fui a estudiar Derecho, me fui a la capital de Honduras y como que fue mi primera experiencia estar en una ciudad grande. Incluso me asaltaron por primera vez. Tiene que pasar. Sí, aprendí a vivir solo, porque vivía con mi hermano. Y bueno, viví un tiempo con mi hermano. Y como mi hermano estudiaba medicina, él casi no pasaba en la casa. Y después mis abuelos se mudaron a la casa donde estábamos viviendo nosotros, porque ellos estuvieron viviendo en Cihuatepeque un tiempo. Y eso me dio como mucha oportunidad de compartir con mi abuelo y con mi abuela. Entonces, eso yo lo valoro muchísimo. O sea, entonces, no me arrepentí de haber hecho el cambio. Y tampoco, a pesar de que había cierto como dolor de pucha, mejor hubiera empezado antes para graduarme antes, al final del día como que me sirvió para madurar también.
Exacto, no hay malas decisiones, solo decisiones, como dicen. Y estando en la universidad, ¿cómo defines qué querías hacer después? Como dices que te gustaban los animales, me imagino que en la universidad, pues las clases ya están determinadas, tienes que llevar cierto número de clases, pero ¿tú ahí ya sabías que te querías dedicar específicamente a estudiar insectos o cuál era la visión que tenías como después de que salga de la universidad, esto es lo que va a pasar? Sí, no, la verdad que cuando yo estaba en la universidad, a mí los animales nunca me gustaban. O sea, no es que no me gustaron las clases para estudiar como ganado de carne, ganado de leche, avicultura para las gallinas, los pollos y todo eso. Eran clases bonitas, pero uno no se veía haciendo una vida en eso. No, y es que también, o sea, a mí siempre me han gustado más las plantas. Cuando yo estuve en la UNAC, recuerdo que en segundo año fue la primera vez que yo llevé la clase de entomología, y la entomología es el estudio de los insectos, y eso fue como que wow, me fascinó y me recordé esos tiempos de que, o sea, cuando yo era niño y recolectaba los insectos y me gustó bastante, o sea, me gustó tanto que, o sea, yo siento que yo no he sido negociante en la vida, pero he visto las oportunidades de mercado. Entonces, en esa clase de entomología, nosotros teníamos que hacer una colección de insectos para entregarla. Y si mi profesor de entomología está viendo esto, es mentira. Es mentira, no pasó. Yo vendía cajas entomológicas. Me gustaba como colectar insectos, ponerle los pines, Ajá. identificarlos y hacerlas como las cajas bien bonitas y todo. Y con eso, o sea, yo hice bastante dinero siguiendo mi pasión, ¿verdad? Y también estando en UNAC, otra clase que me marcó mucho fue la clase de fisiología vegetal. Uh-huh. Que en realidad esa clase no fue que yo siento que el profesor haya sido tan bueno, no voy a decir quién me la dio, pero lo que me gustó más eran las conversaciones con él, porque él hablaba de la fisiología y lo explicaba tan bonito, cuando uno hablaba en el tú a tú, y él también me dio muchos materiales. Él me compartió un libro de fisiología vegetal que hasta el día de hoy me acuerdo, se llama Fisiología Vegetal de Thijs y Seger, esos son los apellidos del autor, que yo lo leí en español, me gustó tanto, y después yo lo leí en portugués. A pesar de que yo no hablo portugués, siento que eso me sirvió mucho para entender el portugués. Ahora yo puedo escuchar a alguien hablando portugués y le entiendo por haber leído ese libro. Entonces, eso fue como que reafirmó más mi amor por la producción vegetal. Uh-huh. Y estando en la UNA, si hay compañeros míos que están viendo esto, van a decir, ese Leo político. A mí también me gustaba estar metido en muchas cosas. Yo me metía en muchas actividades extracurriculares. Uh-huh. Y gracias a Dios tuve la oportunidad, creo que fue en el 2017, de participar en un intercambio cultural que se llama, que era del Instituto Sureño para Tecnologías Apropiadas. Entonces tuve la oportunidad de ir a Alabama. Que es CIFAT, ¿verdad? CIFAT, sí. Uh-huh. Y aquí les vamos a poner una foto de mi jovencito sin barba en CIFAT. Incluso ahí me gustaría agradecer mucho a una persona que se llama Evelyn Reyes, que Evelyn fue la persona que me dijo de esa oportunidad y me revisó la aplicación. Y lo más irónico es que ella me revisó la aplicación porque era novia de un amigo mío que en la universidad le decían patineta. Y o sea, y solo, o sea, no sé por qué me la revisó, no sé por qué fue que le caí bien y me quiso revisar porque ella ya había ido a CIFAD antes. Uh-huh. Entonces, teniendo esa oportunidad, yo me di cuenta de que en el mundo hay un montón de cosas por hacer. Y yo ahí tuve la oportunidad de hablar con un profesor uruguayo que él participaba en eso de CIFAT, ¿no? Creo que él era profesor en la Universidad de Auburn y me dijo... ¿Te acuerdas del nombre? No me acuerdo. ¿Bernardo de la Fuente? No.
no es fitopatólogo, él trabaja más como en la parte de riegos, de hídrica. Ujú. Y él me dijo que, Leo, tú tienes que aplicar para ir a posgrado, y me explicó un poquito cómo funcionaba todo eso. Y siento que estuvo muy interesante. Lo que te decía de este profesor, él me explicó mucho por qué era importante que yo siguiera estudiando. Y me explicó un poquito cómo funcionaba eso del proceso de que aquí los profesores son los que tienen los fondos. Y la verdad que indirectamente, yo la verdad que nunca había pensado en venirme para Estados Unidos. Pero como mi papá estudió agronomía, en aquel entonces, mi papá se graduó en el 89, de las mejores universidades de agricultura en el mundo. Se llamaba la Universidad Nacional de Chapingo, en México. Y dos compañeros de mi papá, cuando ellos se graduaron de la que era ENA, les dieron becas para estudiar ahí. Porque ellos eran muy inteligentes. Entonces mi papá siempre como que tenía ese sueño de que yo siguiera estudiando. Pero yo creo que tal vez él no me lo dijo así directamente, pero él tenía ese sueño. Entonces eso como que me motivó a mí también. Yo digo, bueno, puede que existe una posibilidad de seguir estudiando. Y ya después de eso, gracias a Dios, otra vez las amistades, yo tengo un amigo que se llama David Galo, que creo que vamos a poner el enlace aquí de la entrevista de él. Muy buena entrevista también. Sí, muy buena entrevista. Que él me dijo de que habían oportunidades de hacer pasantías en Luisiana. Entonces cuando él me dijo eso, yo la verdad que no sabía. Me animé y apliqué. Entonces eso fue como quien dice mi primer paso para acercarme a seguir estudiando un posgrado. Porque bueno, no sé si no te estoy dejando hablar, pero No. Dale. entonces apliqué a esa pasantía en la Universidad Estatal de Luisiana y gracias a Dios salí seleccionado. Mi amigo también salió seleccionado para otra. Entonces ahí tuve la oportunidad. La pasantía era en entomología y eso me sirvió para hacer mi tesis de pregrado de la UNA y hacer una pasantía al mismo tiempo. Y me di cuenta de lo bonito que era hacer investigación en entomología, porque el profesor con el que yo trabajaba, él hacía mucha investigación en caña de azúcar y arroz. Y me gustó bastante y tuve como unos dilemas, porque al inicio hubo una como confusión. Yo la verdad que no sé si fue que yo no le entendía mucho por lo del inglés, pero hubo una confusión y yo casi me voy a trabajar en fitopatología con otro profesor. Porque yo quería seguir estudiando y casi me hubiera tocado sacrificar ese sueño de ser entomólogo, porque yo pensé que mi profesor con el que yo estaba haciendo la pasantía, él no tenía los fondos. Pero de ahí otro muy buen amigo que lo voy a mencionar, se llama James Villegas, a pesar de que tiene como nombre latino, es filipino. Él fue el que abogó con mi profesor y me explicó que en realidad él sí tenía fondos, pero que lo que estaba pasando era que mi profesor quería como ver si yo iba a ser buen estudiante primero, antes de decirme que tenía los fondos. Porque a veces es riesgoso cuando los profesores no conocen a la gente, y cómo le vas a ofrecer una posición de posgrado si no te conocen. Entonces... Sí te vio el potencial cuando hiciste la pasantía. Sí, me vio el potencial hasta al hacer la pasantía, porque yo les voy a ser sincero. Cuando yo estaba en la UNA y yo miro mi currículum en aquel entonces, yo digo, esto la verdad que es un milagro, que cómo me escoge este profesor, ¿sabes? Bueno, que tú me decías que tú no te graduaste con un gran promedio de la UNA, ¿no? ¿Puedes hablar de eso, de que el promedio que se requería y cómo hiciste? Y es que esa es otra cosa, que en esa universidad donde estudié yo, como que los profesores son muy partidarios de quererlo, como que uno se esfuerce mucho y no saben de que las notas son importantes afuera. A pesar de que a mí me gustaba mucho y yo aprendía bastante, mi promedio siempre fue muy malo.
En el pregrado. En el pregrado, sí. Y yo cuando estaba aplicando pasantías, mi promedio era como de 77. O sea que en realidad... ¿C? ¿C más? C más, creo que más o menos en la escala de 1 a 4 sería como 2.8 más o menos. Y aquí en Estados Unidos las universidades les gusta ver como ese 3.0, que es el equivalente a 80. Entonces, cuando mi profesor, bueno, el profesor de la pasantía vio mi promedio, como quedó como, tal vez no es tan buen estudiante. Pero creo que fue por eso de que no era que yo no me esforzara, sino que yo era haragán. Y de que yo solo iba a hacer lo que era justo y necesario. Y otra cosa, que había profesores que les gustaba inventar la nota o sea, no es por quejarme por ellos. No, pero de repente también pasaba en la universidad que a veces era como el tener más que la mejor nota de la clase fueron 80, ese era el gusto, muchas veces es lo que le daba gusto al profesor, ¿no? ¿También? Que de 80 para abajo nadie pasaba de ahí. Y en general, la verdad es que los promedios en la carrera de agronomía en la UNAG son muy bajitos. O sea, yo me gradué como con 85 y... No, porque a mí sí me gustaba esforzarme en la clase. Pero yo era, o sea, lo que pasa es que siento que tú y yo somos muy diferentes en ese aspecto. Vos sos muy inteligente, de que rapidito captas, aprendes, te memorizas, y yo soy muy estudiosa, o sea, yo soy muy aplicada, que a mí me importaban mucho mis notas, entonces ahí está la diferencia. Pero sí, era como que los promedios, el más alto creo que en agronomía en mi promoción era 87, digamos. Pero entonces también es bueno como poder mencionar eso, que no porque tengas un promedio bajito en el pregrado significa que ya no vas a alcanzar a un posgrado o a una pasantía, que esa es tu situación, ¿no? Sí, no, y la verdad que, o sea, yo no soy el único. Yo conozco mucha gente que estuvo en la misma situación que yo, que no tenía buenas notas y que al final, o sea, aquí están y son muy exitosos. Porque yo siento que las notas sí indican qué tanto se esfuerza una persona, pero no debería ser la única métrica, ¿sí? Porque yo personalmente conozco mucha gente y puedo servir de ejemplo. Una nota no mide qué tanto tú sabes. Entonces, yo eso sí le recomiendo a la gente que trate de sacar las mejores notas posibles, pero si no tienen buenas notas, que traten de complementar. O sea, por ejemplo, a mí yo creo que también algo que me ayudó a ser seleccionado para la pasantía fue que yo llevé una clase de diseños experimentales y yo hice un bioensayo con insectos. Entonces mi profesor de la pasantía vio que yo puse eso en el CV y eso que fue un proyecto de una clase que fue un proyectito chiquitito. Entonces dijo, él ya por lo menos ya tiene experiencia en entomología. Entonces eso es lo importante, como que balancear, ¿sí? Todo cuenta. Todo cuenta, pero siempre ser honesto, o sea, no poner un montón de cosas en el currículum solo para llenarlo. Okay. Entonces, bueno, ya te quedas a la pasantía con el mismo profesor, a pesar de que casi te vas al lado bueno de fitopatología. Malo. Y te quedas en entomología a hacer tu maestría. Si quieres explicar brevemente de qué era tu maestría. Sí, bueno, entonces mi maestría, yo saqué una maestría en entomología con una subespecialidad en estadística experimental, y yo lo que hacía era trabajar en algo que se llama interacción planta-insecto. Entonces estuve evaluando distintas variedades de caña de azúcar para ver si eran resistentes a dos insectos barrenadores. Hay un insecto que se llama Diatraea sacaralis, que es el barrenador de la caña de azúcar, y hay otro insecto que se llama Iroma loftini, que es el barrenador mexicano del arroz. Y lo que estábamos haciendo era también descubrir los mecanismos por lo cual una variedad era resistente o no. Entonces mirábamos si el insecto tenía como una cierta preferencia para poner sus huevos en una variedad, y una vez ya los ponía, si digamos la dureza del tallo hacía que fuera más resistente o menos, y también si había como algún efecto de que en el desarrollo del insecto cuando se alimentaba en cierta variedad.
Entonces fue como que unos experimentos bien bonitos, porque nosotros estábamos tratando de responder preguntas un poco básicas, pero también ofreciendo soluciones prácticas a los agricultores de Luisiana. Y estando ahí también tuve la oportunidad de trabajar como en un proyecto secundario de cómo optimizar el control químico en la caña de azúcar. Entonces, estuvo interesante. ¿Y cuando estabas en la maestría, estabas seguro que querías hacer un doctorado? La verdad que no tanto, porque yo voy a ser sincero que cuando yo estuve en la maestría, trabajar en caña de azúcar y porque trabajé también un poquito en arroz, no era algo que me apasionara tanto, ¿sí? Pero como esa fue la oportunidad que yo tuve, yo dije, bueno, qué bonito. Aprendí, me sirvió, pero no quiero que me juzguen por esto, pero siento que la caña de azúcar era un cultivo aburrido. Porque, y hablando un poquito de la historia de eso, en los 50, los agricultores de caña aplicaban como que un insecticida una vez al mes, al año, o sea que hacían 12 aplicaciones de insecticida al año. Y actualmente, prácticamente, los agricultores ya no aplican una vez al año, con suerte. Entonces como que yo sentía de que no había tantas cosas que investigar, porque como que ya se sabía lo que se tenía que saber, y también era un poco de ignorancia de mi parte, ¿va? De que no tenía tanto conocimiento. Uh-huh. Entonces yo dije, si yo hago un doctorado, me gustaría hacerlo en algo que a mí me guste. Y en Honduras, uno de los cultivos más importantes son los vegetales. Entonces yo dije, bueno, si hago un doctorado, voy a buscar un profesor que trabaje con vegetales. Y gracias a Dios, actualmente me encuentro trabajando en vegetales. ¿Y cómo se dio entonces esa oportunidad de aplicar al doctorado? Eso es bien chistoso, porque yo la verdad que cuando estaba aplicando para posiciones de doctorado, yo escuchaba qué es lo que hacía la gente, pero no sabía tanto. Yo le mandé correos a muchos profesores, mucha gente no me contestó, hay gente que sí me contestó, y aquí incluso le voy a decir a Kenzie que ponga una como captura del correo que me funcionó para que les sirva a ustedes. Ese correo lo mandé, oíme bien, sin ganas. Lo mandé como yo siempre he sido una persona que me gusta madrugar, o sea, despertarse temprano, y se lo mandé al que es mi actual profesor como a las 5 de la mañana, porque yo siempre me levantaba temprano a escribir. Y lo más chistoso fue que él me contestó a las 7 de la mañana. O sea, yo se lo mandé a las 5, él me contestó a las 7 y me dijo, hola Leo, ¿qué tal? Mucho gusto en conocerte, ¿te gustaría reunirte conmigo por Zoom? Y yo quedé como, ¿qué? O sea, quedé sorprendido. Y le dije que en ese día no me podía reunir porque yo en ese día iba para Texas, porque como yo trabajaba en caña de azúcar, íbamos a manejar a Texas para cortar caña con un insecto invasivo que estaba llegando a Texas, y después regresarme a Luisiana. Y él me dijo, sí, no te preocupes, cuando tengas tiempo nos reunimos, que bla, bla, bla. Y la verdad que ese es otro milagro, o sea, porque le mandé el correo y él me dijo que aplicara. Ya después que yo apliqué en la Universidad de Cornell, yo siento que es muy distinto a otras universidades, porque digamos, cuando yo estuve en Luisiana, una vez que el profesor me dijo que aplicara, yo ya tenía fijo la posición. En Cornell, aquí yo siento que como que la gente se cree un poco, porque a mí me tocó participar en un evento de reclutamiento. Incluso yo estuve compitiendo con otra persona por la posición que tengo ahora. Uh-huh. Y eso me hizo sentir un poco mal conmigo mismo, porque yo dije, o sea, no sé si ni siquiera si soy la primera opción. Uh-huh. Pero ese evento de reclutamiento me sirvió mucho para prepararme, para conocerme, saber cómo venderme. Y ahí me di cuenta que yo no debería, en inglés dicen como que hay una frase de que no debes de poner todos los huevos en una canasta. Y yo cuando me di cuenta de eso, yo solo estoy aplicando a una universidad.
Y después de eso empecé a escribirle a más profesores, porque si no me aceptaban en Cornell no tenía nada más. Ajá. Pero gracias a Dios también mi profesor de maestría me dijo que si yo no encontraba nada yo me podía quedar en Luisiana con él. Entonces sí tenía como que mi certeza de que sí iba a poder seguir estudiando un doctorado. Uh-huh. Entonces fue interesante todo eso. Lo cual es interesante mencionar porque nosotros estamos en una visa de estudiante. Entonces, digamos, nosotros tenemos visa, pero hemos hablado que la visa dura en tanto tú estás registrado o matriculado en una universidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, aunque tú tengas la visa, si no estás registrado en un semestre, tienes que irte. Entonces, por eso es importante, aquí tienes que empezar a planificar un año antes a dónde vas a ir. Claro, o sea, tienes que estar planificando, de repente como que estarlo haciendo y hacerlo ya cerca a la línea de tiempo, pero si no lo haces se puede volver muy complicado, ¿no? Sí. Entonces, cuando estabas, ¿cómo elegiste a qué universidades aplicar? Entonces, ¿cuáles fueron cuando ya decidiste quiénes más le ibas a escribir, pero ¿cuál es el factor determinante para ti para escribirle a este profesor que le escribiste? ¿Es la universidad? ¿Qué determina a dónde aplicas? Bueno, yo la verdad que yo sabía que quería trabajar con vegetales. Entonces le escribí a todos los entomólogos que trabajan en vegetales. Pero la razón por la cual yo le escribí también a este profesor es porque él trabaja con un insecto que se llama el trips de la cebolla. Y a mí siempre me ha gustado como que esa interacción entre entomología, el estudio de los insectos, y la fitopatología, el estudio de las enfermedades de las plantas. Entonces yo dije, bueno, puedo intentar hacer algo así, me gustaría. Le escribí a varios profesores que trabajaban en eso y solo él me contestó. Y la verdad que a pesar de que no estoy trabajando en eso ahorita, siento que sí me gustó trabajar, o me gusta trabajar con este profesor, porque trabajo con cebolla, papa, frijoles, maíz dulce, repollo, y tengo como que mucha libertad de hacer investigación que a mí me gusta. Uh-huh. Y él me ha apoyado con muchas de mis ideas locas a veces, porque siento que para un doctorado yo le recomiendo a la gente que es mejor a veces irse con un profesor un poco más establecido, porque un profesor más establecido tiene como que la libertad de dejarlo a uno explorar ideas nuevas. Para una maestría es mejor empezar con un profesor nuevo o un profesor asistente, porque como a ellos les conviene publicar, uno también va a publicar bastante. Entonces, yo también creo que por eso me decidí por él, porque él tenía su perfil más establecido. Y lo chistoso fue que yo me di cuenta que Cornell era una Ivy League, que esa es como una clasificación que tienen ciertas universidades en Estados Unidos, hasta que yo estaba aplicando a Cornell, porque yo le decía a la gente, estoy aplicando a Cornell. Y dice, ve, esa es una Ivy League, Leo, no te da miedo que no te vayan a aceptar. Y todo eso, yo ni siquiera sabía qué era eso. Debe ser muy inteligente. Sí, y después cuando me aceptaron, todo el mundo me decía, ay, Leo, vos sos muy inteligente, que no sé qué. Pero yo como que, o sea, yo siempre estudié, digamos, la UNAV es una universidad pública. Estuve en Luisiana, que era una universidad estatal, y yo siempre he dicho que el que es bueno donde sea es bueno. Uh-huh. Que una universidad no importa. Sí, es cierto que hay ciertas facilidades estando en una universidad un poco más grande, pero digamos, yo pudiera estar en Cornell y ser una persona mediocre. Uh-huh. Y pudiera estar en otra universidad y ser una persona súper buena. Entonces yo siento que depende mucho del esfuerzo que uno le ponga. Sí, y sabes que una de las cosas en las que yo pienso también es como que difícil, por ejemplo, cómo determina uno, me voy para otra universidad, me quedo donde estoy, y la verdad es que dar ese salto de una universidad a otra es muy difícil, y nosotros todos hemos hecho eso, ¿no? O sea, estábamos en la Universidad Estatal de Luisiana y aplicamos a nuestro doctorado, y es bien complicado porque al final es otra vez mudarte de un estado a otro, y culturalmente las diferencias son, para mí fue más
abismal la diferencia cultural de Luisiana a Nueva York que de Honduras a Luisiana, sentí Sí. yo. Entonces también como que te estás enfrentando a un mundo totalmente nuevo, a un cambio totalmente nuevo, no solamente en términos de lo que estás estudiando, sino en términos culturales, y que no sabes también cómo va a ser la interacción con tu profesor, que al final de cuentas es la relación más importante que vas a tener en tu doctorado, porque al final pues tu jefe te determina, te puede ayudar mucho a ser exitoso, pero también te puede hacer la vida difícil. Sí. Entonces como que esa parte aún vemos y conocemos personas que de repente pues no han dado ese salto, lo cual tampoco está mal, o sea, no hay, como hablamos, no hay algo bueno ni algo malo, pero sencillamente que es muy difícil hacer ese salto. No sé si tú sentiste que también fue un reto, como para mí fue un reto moverme acá. Sí, no, la verdad que, vuelvo y repito, gracias a Dios yo tuve suerte. Porque un consejo que yo le puedo dar a la gente es de que si ustedes quieren aplicar a otras universidades, hablen con los estudiantes, con los técnicos, con los postdocs de ese profesor o profesora para ver cómo es ese profesor. Porque yo tuve mucha suerte de que yo hice buena conexión con mi actual mentor. Nos llevamos muy bien, pero sí les voy a ser sincero que hubo un momento que a mí me dio miedo pensar yo de qué tal que él sea mala persona o qué tal que él no sea tan bueno y me trate mal o que sea un adicto al trabajo. Y yo siento que mi profesor, él sí como que le pone altas expectativas a uno, pero no espera que sea idénticamente igual que él. Entonces... Pero también se preocupa por ustedes, Sí, por su integridad como persona. sí, y la verdad que, o sea, yo siento que él me ha ayudado a convertirme a una mejor persona, ya sea En parte profesional. en la parte profesional o incluso en la parte personal, ¿no? O sea, entonces... Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pareció impactante fue cuando tuviste tu operación del apéndice. No sé si quieres contar eso, por ejemplo. Sí, no, la verdad que, o sea, yo tuve creo que fue en el segundo año que yo estuve aquí, yo tuve una apendicitis y mi profesor fue con la esposa a visitarme después de esa operación y eso a mí me pareció muy humano. Otra cosa que me gustó mucho y por lo cual yo tanto valoro el balance entre el trabajo y la vida fuera del la trabajo. vida fuera del trabajo es que una vez la hija de mi profesor se enfermó y mi profesor, el día que ella se enfermó, tenía un montón de reuniones, teníamos un montón de experimentos de campus. Mi profesor dejó todo y se fue y manejó como 6 horas para ir a ver a la hija. Entonces yo valoro mucho eso porque yo digo, uno tiene que saber cuáles son sus prioridades en la vida, por ejemplo, la familia y todo eso. Que pareciera normal, pero hemos escuchado casos donde hay profesores que no dejan a sus estudiantes ir al velorio de sus papás, por ejemplo, el velorio de alguien, o que son súper exigentes o tienen metas que no son realísticas. Entonces es bien importante poder hablar de eso porque al final de cuentas es un compromiso de 5 años que estás haciendo. Sí, no, y la verdad que es difícil, ¿no? Porque yo soy sincero que tal vez a veces no tengo el mejor balance en el trabajo-vida, pero sí es bueno verlo en los mentores de uno, porque al final del día, así como dices tú vas a estar interactuando con esas personas por 5 años y si no concuerdas bien con esas personas, puede ser complicado. Puede ser muy complicado. Entonces, ¿cuáles son, digamos, ya cambiando un poquito de tema, cuáles son esos retos que tú has encontrado en tu doctorado y qué te gusta de tu doctorado? Creo que los retos siempre son... Yo creo que el querer siempre hacer más y el poder decir que no. Porque yo siento que yo soy una persona que me gusta estar muy involucrado en varias cosas. Entonces, me he involucrado en muchos proyectos secundarios que no son parte de mi disertación. Y es cierto, me ha llevado a tener ciertas publicaciones o ciertos reconocimientos, pero me ha descuidado un poco de lo que estoy haciendo con mi disertación. Entonces, eso es algo que de los mayores retos, el poder decir que no.
también porque como a mí me gusta mucho la estadística, hay mucha gente que me busca para que le ayude a analizar los datos. E incluso antes de esta entrevista, llegó alguien a mi oficina para que le ayudara a analizar los datos. Y no es que está mal ayudar a la gente, sino que uno tiene que tener como esos balances, porque si no, dejas de hacer todo lo que te toca. Y algo que me ha gustado mucho de mi doctorado es que he visto cómo he madurado en mi manera de pensar. Siento que cuando yo ahora hago una presentación o escribo un manuscrito científico, como que lo pienso bastante y como que soy un poco más dedicado. Y también el hecho de pensar en las hipótesis que yo tengo o las teorías, eso sí he sentido que he madurado mucho y me ha gustado el aprender. Incluso el hecho de que ver la humildad de la gente, de que aquí yo he conocido gente que son expertos mundiales en algo y que son unas personas tan humildes y me recuerda a mí eso, siempre ser humilde, porque yo digo, yo la verdad que yo soy un don nadie y a veces soy un poquito presumido, pero hay alguien que puede ser como quien dice un experto mundial o alguien que es un miembro honorario de una sociedad científica y son de los más tranquilos. Sí, y eso es increíble. Aquí también conoces gente que es como súper inteligente y es como tú dices, eminencias, y a uno le toca, pues, ahí es donde todo persona a ser humilde, porque dice, ¿cómo yo puedo decir, yo soy esto y lo otro, cuando estás viendo esas personas que en realidad son muy buenas en lo que hacen? Y entonces cuéntanos qué le espera a Aleito en los próximos años. ¿Qué esperas hacer? Bueno, si Dios quiere, me voy a graduar en mayo del otro año. Bueno, pudiéramos decir que entre la primavera y el verano del otro año. Y creo que de momento me voy a quedar aquí en la misma universidad donde estoy. Me gustaría hacer un postdoctorado con mi profesor, pero uno de mis sueños es ser profesor. Me gustaría ser profesor, digamos, ya sea aquí en Estados Unidos o en Honduras, y seguir haciendo investigación. O sea, la verdad que no estoy seguro todavía de qué es lo que va a pasar, porque como siempre hay incertidumbre con todo esto que está pasando, pero siento que voy a seguir trabajando para cumplir todos mis sueños. ¿Qué te hace querer ser un profesor? Creo que me gusta mucho la oportunidad de poder formar nuevos investigadores, ser como mentor. Y creo que también me gusta mucho, aquí en Estados Unidos, los profesores pueden hacer investigación y extensión. Entonces, esas conexiones con los agricultores, yo me las he disfrutado bastante, porque a mí a veces hay agricultores que yo me acuerdo que cuando yo los conocí, que me escuchaban hablar y como yo tenía un acento, como que no me prestaban mucha atención. Yo me acuerdo que incluso en un día de campo, en mi primer día de campo, hubo un agricultor con el que yo trabajaba en la granja de él, que se enojó conmigo porque yo dije algo que a él no le gustó. Y ahora es de los agricultores con el que mejor me llevo, que siempre bromea conmigo. Y yo digo, esas conexiones con la gente con la que uno trabaja es bonito. O sea, cambiar esas perspectivas de que al inicio no nos conocíamos y ahora tenemos tanta confianza y ellos siguen las recomendaciones que nosotros hacemos. Entonces es como que ver que la investigación sí tiene un propósito final que se puede ver. Entonces, por eso creo que me gustaría ser profesor, por la oportunidad de ser mentor y de poder tener conexiones con agricultores que puedan utilizar lo que nosotros estamos investigando. Algo que también me gusta es por ejemplo, verte a veces que tienes conversaciones con tu papá acerca de productos y todo eso, porque tu papá pues ha trabajado en la agropecuaria, en la parte de productos agrícolas por mucho tiempo, ¿no? Sí, no, y eso es algo que siempre me ha gustado bastante, de que yo considero que mi papá sabe muchísimo
y yo me lo disfruto porque lo que yo le digo, o sea, a mí me gusta incluso actualizarme de lo que está pasando en Honduras hablando con él. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son esos mentores que han marcado tu vida, ya sea de manera personal o profesional? Bueno, de manera personal, mi papá y mi mamá. Siento que yo les agradezco mucho por todo lo que ellos me han guiado y porque siempre me han apoyado, porque a pesar de que ellos sabían que tal vez no hubiera sido tan exitoso estudiando para ser abogado, me dejaron que yo estudiara eso y que después hiciera el cambio. Y nunca me juzgaron por eso, nunca, o sea, como que se enojaron por el dinero que tal vez pude haber gastado en ese cambio. Y yo creo que yo no tuviera nada de lo que hoy tengo si no fuera por ellos, porque ellos se sacrificaron por mí y ellos sí me ayudaron mucho en seguir mis sueños. Y profesionalmente tengo un montón. O sea, pudiera mencionar, digamos, a mi mentor de la maestría, Blake Wilson, el estudiante de doctorado que estaba ahí, James Villegas, mi actual profesor, Brian Noll, que siento que todos han tenido un granito de arena en mi formación y que me han ayudado a convertirme en el entomólogo que hoy soy. ¿Y cuál es el legado que te gustaría dejar? No sé, esa es una pregunta, bueno, para los que no saben, yo escucho mucho el podcast de Kenzie. Me encanta bastante. A pesar de que ella no me reconoce en los podcasts, yo tengo como 3 cuentas de YouTube y en todas mis cuentas de YouTube lo escucho, pero pero ella es que no me reconoce. Que ahora que el podcast ya no estoy trabajando sola, entonces Leito me ayuda en la parte de preparar todo para las entrevistas. Entonces, por ejemplo, él es el que se encarga de que las grabaciones estén bien. Ahorita pues nadie se está encargando, espero que salga todo bien. Ojalá. Pero Leito entonces me ayuda en la parte de producir todo, de encargarse de que todas las cámaras estén grabando, de programar todo, de llevar todo, de cargar todo. O sea, es mi mano derecha en esta parte. Y después está Lilian y Francisco, que Francisco me ayuda a editar los videos y Lilian me ayuda con las redes sociales. Entonces, Leo ya casi no escucha las entrevistas en YouTube porque las escucha en persona. ¿Sí o no? No, pero es hasta que empecé a ayudarte. Exacto, por eso. Entonces ahora las escucha en persona y él también es el traductor. A veces cuando no sé traducir algo, no me acuerdo cómo traducir algo del inglés al español porque no sé el significado, ahí está Leito ayudando. Sí. Pero es un buen fan. La verdad es que me apoya muchísimo con eso el podcast y sin él no podría seguir, así que gracias. No, y para responder lo que decías del legado. Volviendo a la pregunta, porque mira que también te ayudo a regresar donde iba, para que no te descarriles. Siento que, o sea... ¿Cómo te gustaría ser recordado? Eso creo que es como... Creo que el trabajo duro, además de dignificar, puede conseguir las cosas. Porque yo creo que yo soy más ejemplo de perseverancia que de inteligencia. Entonces, eso es lo que me gustaría que la gente, cuando la gente mire a Leo, es como que diga, ese man no era tan inteligente, pero sí trabajaba duro. Entonces, creo que ese sería el mejor legado que yo pudiera dejar a la gente, a mis futuros hijos. O sea, que con tal de que uno haga las cosas bien, pero trabaje fuerte, se puede conseguir todo. Uh-huh. Más hace el que quiere que el que puede. Y tengo que decirles que yo sé que Leo dice que no es inteligente, pero él es muy inteligente, la verdad. Si ustedes le preguntan ahorita los nombres científicos de un montón de cosas, él se acuerda por la clase de botánica en la UNAP, lo cual yo no me acuerdo. Llevamos la clase y yo no me acuerdo y él se acuerda de todo eso, tiene muy buena memoria. Y la verdad que también sos muy trabajador, entonces sos muy enfocado y creo que eso te ha ayudado muchísimo en tu doctorado. Y creo también que no solamente eso, pero Leo es una persona muy altruista, así se dice, como una persona que es muy, muy dada a ayudar a los demás y creo que eso se refleja
en muchas personas a las que le he ayudado, y muchas veces mis amigos van a Leo para decirle, Leo, ayúdame en tal cosa, porque tal vez Leo tiene toda la información que ustedes necesitan. Por ejemplo, él es muy bueno en estadística, pero también les investiga esto, pero también hace lo otro, y siempre está dispuesto a ayudar. O sea, creo que eso es una de las cosas que he visto en vos desde que nos conocemos, y siento que probablemente eso es algo que las personas también pueden recordar de ti. Gracias. Y bueno, ya para terminar, ¿qué te gustaría decir a las personas que nos están escuchando? No, bueno, creo que eso, gracias por escucharme, mi historia personal, y eso de que el trabajo duro lo vence todo. O sea, no se rindan. Yo siempre he dicho que el sueño se muere hasta que se cumple, y cuando uno se cumple el sueño puede seguir soñando en otras cosas, porque, o sea, la vida es bella. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer si trabajamos duro y queremos alcanzar cosas en la vida. Y igual cualquier cosa, si les puedo ayudar en algo, con gusto. O sea, así como dijo Kenzie, yo la verdad que disfruto mucho ayudar, y en lo que pueda, con gusto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Leito, por siempre estar al pendiente del podcast también, y esperamos que esta entrevista les sirva a ustedes, que hayan podido aprender un poquito. Si tienen preguntas o algún comentario, pónganlo en los comentarios, ya sea en YouTube o en Spotify, y no se olviden de seguir viendo las entrevistas. Para mí es un gusto poder seguir conociendo a las personas, y también proveerles a ustedes esta oportunidad para que puedan conocer a las personas que pues yo tengo el gusto de conocer y compartir. Entonces nos vemos en un próximo episodio, y muchísimas gracias.